Bueno, hermanos, lo primero, mi gratitud. Mi gratitud que tras una noche en la que solemos trasnochar, vosotros habéis querido estar acompañando en esta mañana, en esta reunión. El domingo pasado escuchaba a un hermano de Estados Unidos, de una iglesia que tiene 30.000 miembros, contando que ellos estaban reunidos, pero decía que el 80% de las iglesias no abrían las puertas en el domingo de Navidad. Es verdad que los tiempos están cambiando, nuestras prioridades, y no sé si es bueno o es malo. Lo que sí es cierto que vivir cerca de Dios es bendición. Amén. Cada vez que comienza un año, a mi mente me viene esa canción de la artista, de la actriz y cantante norteamericana Doris Day, en aquella película del año 1956, El hombre que sabía demasiado, del director Alfred Hitchcock, que decía: ¿qué será? Será, el tiempo te lo dirá. La vida te enseñará qué será, será. Cada año comenzamos con lo que quería reflejar esta canción, la incertidumbre del futuro. ¿Qué será de nuestras vidas? ¿Qué será del mundo en este año que comienza? ¿Qué acontecimientos ocurrirán? ¿Cómo me va a ir a mí personalmente? ¿Cómo me voy a desarrollar? ¿Qué cosas habré de vivir? Esta enseñanza de incertidumbre es una falta de seguridad, de certeza sobre algo que nos genera inquietud. Vivir con niveles de elevado de incertidumbre produce consecuencias fisiológicas y psicológicas negativas. Os recuerdo que los médicos nos dicen que en el mundo, en España también, los fármacos que más se están vendiendo son antidepresivos y pastillas para la ansiedad. Hoy vivimos en un mundo muy abierto. No somos inteligentes y ponemos la radio y ponemos la televisión. Y nos están llenando de malas noticias desde cualquier rincón del mundo. Ahora estamos preocupados por las nuevas fiebres del COVID nuevo de China. Hermano, no sé lo que es verdad o lo que es mentira en cuanto a aquello de este mundo. En esta mañana quisiera compartir cosas que yo me digo a mí mismo, que vienen de la palabra de Dios, para que no vivamos con miedo, sino vivir con confianza. La palabra de Dios nos invita a todos a no vivir con la incertidumbre, sino a vivir con la certeza que proporciona la fe. Confianza, certeza, dice la palabra de Dios, de lo que se espera. Cuando confiamos en Dios, no vivimos con miedo, porque nuestras vidas están en las manos de Dios. ¿Y qué nos puede separar de Dios? Nada. Ni el tiempo ni las circunstancias. Vamos a ver algunos consejos de la Biblia para comenzar un nuevo año, con victoria, con éxito, con bendición. Me voy a servir de dos personajes muy conocidos y queridos. En el Antiguo Testamento de David y en el Nuevo Testamento de Pablo. En las palabras del rey David hay uno de los salmos, entre otros, el 121, que normalmente lo utilizaban cuando los hebreos tenían que viajar a Jerusalén a celebrar las fiestas. Eran salmos de alabanza, eran salmos que vais a conocer vosotros perfectamente, cuando el salmista David dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a la mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. He visto hermanos
que al iniciar un viaje hace esto. El Señor guarda mi salida y mi entrada en un viaje. Y está justificado. Así lo utilizaban los hebreos. Yo particularmente, normalmente acudo al Señor y me pongo en paz definitiva cuando hago un vuelo internacional y subo un avión. Es verdad que los aviones tienes menos riesgos de perder la vida en ellos que en el coche con el que hemos venido aquí, o en el autobús, o incluso en el metro. Hay más proporcional de muerte. Pero es verdad que nosotros, especialmente yo al menos, me pongo en paz cuando subo en un avión, porque si en un avión ocurre algo, poca capacidad tiene uno de evitarlo, ¿no? Aunque leí una persona que cayó desde más de 10.000 metros y sobrevivió en caída libre. Una azafata de vuelo en estos días. Qué cosas más curiosas. Dice el salmista, dice David, ¿de dónde procede mi ayuda? Y dice él, fijaros, alzaré mis ojos ¿a quién? Al vecino, a mi primo, a los montes. Porque los montes en el Antiguo Testamento representa la presencia de Dios, donde Dios se nos revela. Sinaí, transfiguración. ¿A dónde recurriré? Pero David, ¿tú qué necesitas? Eres rey. David, ¿tú qué necesitas? Eres profeta. David, ¿qué necesitas? Si lo tienes todo. Dice él, yo no tengo nada. Mi vida depende de mi relación con Dios. Dice él, el ser humano, lo sabemos, es el más desvalido desde que nace. Vemos un reportaje en televisión de animales, un antílope. La mamá antílope tiene el antipalito. ¿Eh? Antilopito. El buey tiene su bueyecito. Y sabéis que antes de un minuto se ponen en pie para salir corriendo, porque anda el depredador intentando comer. ¿Tú te imaginas que vas a dar luz a la paz y tu niño sale contigo a un minuto caminando? ¡No! Es desvalido, somos desvalidos cuando somos bebés. Pero cuando somos adultos, seguimos siendo desvalidos. Hay gente que tiene un orgullo y una soberbia que se cree dueña de su vida, dueña de su destino, dueña de su futuro. ¿De verdad? ¿De verdad? Tú y yo escuchamos la gente que tiene mucho dinero y pueden pagarse a los mejores médicos, pueden viajar en los mejores aviones privados, pero no pueden añadir un día a su vida. Y es más, todo lo que tienen no se lo pueden llevar, todo aquello por lo que han trabajado. Estamos dependientes de la bendición que nos venga del cielo. Necesitamos la ayuda celestial. ¿Por qué? Porque ninguno tenemos el control de lo que va a suceder hoy o mañana. Quizá por esto la palabra del Señor Jesús nos dice, ocúpate del pan de cada día, no te preocupes, porque en tus manos no está el futuro, tu futuro está en mis manos. Y yo te digo, no te preocupes por el futuro, haz las cosas como yo te digo para que no vivas con estrés, con ansiedad, con preocupación. ¿Quién de nosotros no ha vivido en un momento de su vida con una carga más superior a lo que puede llevar? Hasta el más fuerte recibe una carga que no puede soportar. David identifica que la ayuda que él necesita, siendo rey, siendo profeta, siendo un poeta, siendo un hombre alto, guapo, hermoso, no lo tiene todo, porque le falta todo si le falta Dios en su vida. Por eso dice él, yo necesito de la dirección de Dios y lo encuentro, porque Dios no está sometido a incertidumbres. No es humano para estar sometido a incertidumbres. De él procede la seguridad, la fortaleza, la firmeza, el control de los acontecimientos. Y él lo define, fijaros el texto. Yo voy a acabar pronto hoy, no os preocupéis. Porque sé que está acá, no os preocupéis. Voy a dividir la predicación como hago otras veces en más. A mí lo que me interesa es que sintáis el amor de Dios en vuestras vidas.
A mí lo que me interesa es que estéis convencidos de que cuando hemos confiado en Cristo no nos defrauda. Yo lo que quiero es que sintáis el amor de Dios en vuestro corazón y que el Espíritu nos dé esta persuasión. Yo estoy feliz de ver caras que hacía muchísimos años que no veía. Y yo sé que en el Señor nos encontraremos, si le hemos conocido. Y lo que la Iglesia tiene que saber, que el Señor no defrauda a sus hijos, nunca. Y su palabra tiene vigor, valor universal e intemporal. Dios, dice David, es nuestro creador. Y si no es nuestro creador, es el creador de todo lo que existe. Pero un creador descuida su creación, la descuida, la abandona, la deja. Nair ha abandonado a su hijo Carlito desde que nació. ¿Por qué? Porque es una madre que ejerce de madre. Igual que ella, el padre, igual que cada uno. ¿Creéis que Dios abandona su creación? ¿Creéis que estamos dejados de las manos de Dios, como se dice? ¿A que no? Dios es un cuidador permanente. Vamos a ver algunas características de cómo es la ayuda que Dios nos proporciona. El salmista, en ese texto, que era una canción, porque sabéis que los salmos se utilizaban como canciones, algunos de nuestros himnarios recogen canciones, ¿no? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, el 55 y algunos más. Pero los hebreos tenían, los salmos eran un cancionero, iban recitando esto. La recitación de una canción graba sobre nuestra mente ideas, pensamientos acerca de cómo es nuestro Dios y cómo se relaciona con nosotros. Cuando Él está diciendo, cantando, alzaré mis ojos a Dios, nos está diciendo la primera indicación. Si tú necesitas ayuda, por favor, alza los ojos, porque el Dios que te creó sigue interesado en cuidarte, sigue interesado en proporcionarte cuidados. Dios, dice la palabra, jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Estoy leyendo el mismo texto en una versión del lenguaje actual. Dios cuida de Israel y nunca duerme. Fijaros lo que dice aquí. Dios cuidará. Dios te cuida. Cuidar, ¿qué es cuidar? Ahí está. Primer cuidado es que Dios se ocupa de aquellos seres que ha creado. Algunos dicen, es posible que Dios exista, pero si Dios existe, está desconectado de sus criaturas. Y el texto dice David, no sé vuestra experiencia. En mi experiencia personal, Dios es mi cuidador. Yo siento sus cuidados. Yo siento mi vida que es protegida. ¿Y os queréis contar la cantidad de ocasiones en que Dios protege mi vida? ¿Os lo cuento? Porque ya soy mayor, tengo experiencia, tengo recorrido con Dios. ¿Te cuento cuál ha sido mi experiencia con Dios? Dice, pues lee la Biblia. Dice, lee mi palabra, que ahí he dejado testimonio de en cuántas ocasiones Dios protegió mi vida. Desde aquel momento, cuando más joven, me enfrenté al gigante en el nombre de la fe y diciendo, Dios no puede ser avergonzado ni su pueblo. Yo me enfrentaré con la fe en que Dios me va a dar el poder para atacar al gigante, aquel que nos está avergonzando como pueblo de Dios. Nosotros debemos estar conscientes y sé que si cada uno en su historia personal mirara los momentos en que Dios ha actuado, aquellos de los que somos conscientes y aquellos de los que inconscientemente nos recordamos, que serán los máximos, serán los más, aquellos que no pensamos. Dios se ocupa de mí. El Dios que creó es el Dios que me cuida cada día. Estando pendiente de mis necesidades, proporcionándome todo lo que necesito para que esté bien. Dios te cuida a ti, me cuida a mí, a cada uno individualmente. Dice la palabra, ni un cabello de vuestra cabeza. Bueno, es que conmigo fue con permiso, Entonces el mío fue con permiso. Dios dijo, hombre, que tu papá y tus abuelos eran así, tú no vas a ser diferente. Así que no me pidas milagros, que lo tuyo es tuyo. Vale, gracias Señor por los 16 años que me mantuviste en buena cabellera. Te doy gracias por la... Lo otro, pues mira, tiene ventajas. En peluquero me ahorro mucho.
Así que es la vida. Dios nos cuida en medio de las situaciones difíciles y en las pruebas de la vida. Dios nos cuida. Porque pruebas y situaciones difíciles, ¿quién no tiene? ¿Quién no vive? ¿Quién vive en las nubes? No, vivimos una realidad humana. ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas situaciones? Pero en las manos de Dios sentimos sus cuidados. Y Dios cuida también de su iglesia. Porque ¿sabéis que la iglesia qué es con respecto a Dios? Es su familia. Señor Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí. Y Jesús, ¿qué les dice? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que me siguen y que hacen la voluntad del Padre. ¿Tú le sigues al Señor? ¿Tú sigues y haces la voluntad del Padre? Eres su familia. Y Dios promete cuidar de su familia. No importa de dónde procedamos, no importa de qué cultura vivamos. Si seguimos a Cristo, nos hemos incorporado a la familia de Cristo y Él cuida de su familia. Y Jesús nos dice una vez más, vosotros sabéis cuidar de los vuestros. ¿Cómo no yo voy a cuidar de vosotros? Padre amado, quiero que estos que se quedan aquí, tú los cuides, como yo los cuidé cuando estaban contigo. Porque Dios no nos descuida. En ningún momento nos descuida. Aunque a veces parece que Dios está distanciado. Aunque a veces sintamos el silencio de Dios. David dice, el Dios que nos creó es el Dios que nos cuida. Y utiliza una palabra que dice aquí algo. Jamás, jamás, nunca, ¿lo veis? Jamás, en ninguna ocasión permitirá que sufras daño. Un daño que tú no puedas encajar, que yo no pueda encajar. Por supuesto que el Señor no nos preserva de todos los daños, de todos los sacrificios, de todas las pruebas. Porque si no, no estaríamos en la vida, no estaríamos vivos. Los muertos sí, ya no necesitan ese cuidado de Dios porque ya están en sus manos, ya están. Define otra característica de Dios que lo ha dicho Rosa. Dios también nos protege. Casi todos necesitamos protección. Securitas direct. Protección, Securitas. Todos necesitamos descuido. Porque siempre hay gente que quiere robar al ajeno. A veces nos roba cosas materiales. Y en otras ocasiones nos roba cosas espirituales. Hay gente que quiere robar nuestra paz. Hay gente que quiere minar nuestra seguridad en Cristo. Hay personas dispuestas a robarnos la libertad en Cristo. Vivimos en un mundo de muchos enemigos de Cristo. Y Jesús nos recuerda a todos y nos advierte, no os preocupéis ni digáis, ¿qué pasa? Ya os lo advierto. Que como han hecho conmigo, si sois coherentes, harán también con vosotros. Porque el mundo me aborreció, os aborrecerá a vosotros. Pero si soy una bella persona, si soy alegre, si soy buena, si soy cariñosa, si soy virtuosa, por eso no te extrañes. La envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Abel, ¿no has visto a tu hermano? Qué virtuoso es. Mira a Carlitos, qué bueno es, que bien acompaña a sus padres. Y además el 1 de enero, con lo bien que estaría en la cama. Qué virtuoso es. Y todo el mundo, Carlitos, qué tonto eres, ¿no? Mira que tú allí, yo estaba jugando con la maquinita en mi casa, mientras tú estabas en la iglesia. Y dices tú, mis padres dicen que lo que está sembrando en la palabra de Dios en mi corazón me lleva a la eternidad y a la vida. ¿A dónde os va a llevar a vosotros las maquinitas? ¿A la adicción a las maquinitas? ¿A las enfermedades de las manitas? Pero soy el único, mamá, de los que conozco que estoy aquí. Carlitos, tu fe en Dios te preservará en la vida y te llevará a la eternidad. Y lo irás comprendiendo a la medida que vayan pasando los años. Como yo, como tú, también prefería quedarme en casa jugando. No. Yo no prefiero. Yo prefiero veros a vosotros y compartir la palabra.
Yo prefiero venir en la familia y abrazos, aunque entiendo que el mundo tiene sus influencias y sus características. Dios nos protege y nos vigila. Como digo, dice aquí, Dios está siempre a tu lado. Qué hermoso, David, saber que Dios está siempre a mi lado. ¿De verdad, Señor? ¿Y por qué no te siento a mi lado muchas veces? ¿Por qué no te siento a tu lado? Hijo mío, no me sientes a tu lado porque no me buscas. A nada que tú mires a tu lado está. Y utiliza la idea de la sombra, de que está como la sombra. ¿Y nuestra sombra la vemos? Habitualmente no, a veces en ocasión se refleja, ¿no? No la vemos, pero Dios está como una sombra permanente. ¿Podemos evitar la sombra? Hombre, en un día oscuro sí, ¿no? Pero Dios, recordad que es luz. Dios es un sol que nos ilumina. Y cuando Dios está cerca siempre tenemos sombra. Buena sombra, la sombra que de la luz de Dios nos protege. Dice, durante el día el sol no te quemará, durante la noche no te dañará la luna. Yo no tenía explicación y viniendo en el coche esta mañana dándole vueltas al tema, dije yo, ¿qué querrá? ¿Por qué viene esta palabra de la influencia que pueda tener el sol o en la luna en nuestra vida? ¿Tiene influencia el sol y la luna en la vida del ser humano? Sí, ¿a que sí? Sí. Algunos dicen que esto del cambio climático en realidad se debe al sol y a esas llamaradas que va haciendo y al ese recorrido que va haciendo. Y no es tanto lo que podemos producir los seres humanos, que no somos tan poderosos sobre la creación, sino al sol. El sol influye mucho en nuestra vida. Sin sol, nuestro cuerpo no funciona. Sin sol no se genera vitamina D esencial. Sin sol, la gente es muy triste. Hay una estudiante que fue a vivir a Noruega y dice, me advirtieron que tenía que tomar, que iba a tener muchos problemas por falta del sol, sobre el ánimo, sobre la actitud. Y yo no me lo creí. Dice, a los 4 meses me entró una depresión que no quería ver a nadie, que no quería saber a nadie. En España y en Hispanoamérica estamos privilegiados por el sol. El sol está sobre nuestras cabezas la mayor parte del año, somos gente sociable, alegre, gracias al sol, gracias a la vida que lo proporciona. Y la luna también influye. Dice mi mujer que muchas veces dice, uy, ya viene la luna llena, hoy vienen nacimientos, y se preparaban en el hospital para más nacimientos. Influye. Tú cortas un árbol, o siembras una flor, o siembras una huerta, en tiempos de luna llena o de una historia, influye sobre la vigorosidad de las plantas. Y dice aquí, aún esa influencia que tienen los astros, cuando tú crees en Dios y tienes fe en Dios, su influencia es mucho más poderosa. Y los efectos negativos que la gente puede atribuir a los astros no están sobre ti, porque tu nivel de relación con Dios está a otro nivel superior. La influencia que Dios influye sobre tu alma, sobre tu espíritu, es mayor que la influencia que pueda tener los astros. Y recordad que esto está hablado en un mundo donde se querían mucho las influencias y se adoraban a los astros, porque se les atribuían muchos poderes. Y tanto es así que incluso hasta el Nuevo Testamento se tiene que rectificar. Vosotros decís, bueno, nosotros no adoramos a los astros en la historia ni a los tiempos. Que no, de verdad que no, de verdad que no. ¿Por qué el 31 de diciembre es distinto al 30 o al 29? ¿Por qué? ¿Porque cambiamos de año? El tiempo no existe para Dios. El tiempo no es significante para Dios. Nada cambia en nuestra vida si nuestra vida no cambia. Nada cambia porque cambiamos el calendario. Cambiamos las páginas del calendario y creéis que somos nuevamente más viejos, menos jóvenes. Es lo único que vamos a hacer, seguro. Pero nada va a cambiar si nosotros no producimos cambios en nuestra vida, en nuestro pensamiento y en nuestra conducta. ¿Qué es lo que viene a decir el texto? Proteger es procurar la vigilancia. Son las atenciones que estamos necesarias para evitar algún mal o peligro. Y nos protege desde la proximidad. Fijaros, esta es la idea que refleja la protección. Dios está siempre a tu lado. Ananaí, todos debemos pensar que Dios está siempre a nuestro lado.
Es un mensaje que debemos grabarnos. ¿Cuándo, Señor, estás a nuestro lado? ¿Cuando peco? ¿Cuando peco? ¿Cuando no pienso en ti? ¿Cuando estoy en el trabajo? ¿Cuando estoy en la cocina? ¿También piensas en mí? Pues dice aquí el Señor, Dios te cuidará ahora, ahora y siempre. Amén. Y dice más, por donde quiera que vayas. Nosotros tenemos varias dimensiones, ¿no? La dimensión, el espacio, el tiempo. Aquí lo que está diciendo es que en todas las dimensiones que nosotros somos capaces de percibir, Dios está presente. Dios te cuida ahora y te cuidará siempre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivas en vida de fe y de confianza. Dios no quiere que vivas la incertidumbre del mañana. Dios nos habla para que nosotros, en todo momento, sepamos que no estamos solos. La fe no es ciega. Hay gente que piensa que las personas que tenemos fe somos ciegos. Pero ¿de verdad? ¿Creéis que no vemos la realidad? ¿Creéis que no sabemos qué es la realidad? ¿No vivimos en la vida? ¿Que somos unos ingenuos por tener fe? ¿De verdad? ¿De verdad que hay ingenuidad en la fe? La fe es certeza de lo que no vemos. Estamos muy limitados como seres humanos en nuestra percepción de la realidad. Dios, desde fuera de nosotros, nos dice que hay una realidad superior que la tenemos en nuestro interior. No solamente como un espíritu que vive en nosotros, sino incluso como el Espíritu de Dios que se afirma en nosotros y vive en nosotros. La fe no es ciega, no niega la realidad ni las dificultades, sino que declara el poder de Dios sobre cualquier poder humano. El poder de Dios. Dios es poderoso. Cuando predicamos la palabra de Dios, no la predicamos para entretener, porque la palabra de Dios es poder de Dios. Es poder de Dios a través de los siglos, y como Pablo, que yo no lo voy a predicar ya hoy porque no hay tiempo, va a afirmar, y lo dejaremos para otro día, según el testimonio de Pablo, vosotros estéis rodeados de gente que no piensa como vosotros, que no tiene fe como vosotros, que tiene otra idea de visión del mundo como vosotros, y os llama ingenuos, os llama crédulos, os llama ignorantes, os llama inocentes. Muchas gracias. Muchas gracias por todo eso. Si todo eso lo que hace es reafirmar mi fe en Dios, porque solo algo que el Señor me hace sentir en un instante es más poderoso que todo lo que tú me puedas decir. Os he contado otras veces la anécdota de un catedrático cuando estudiaba en la universidad sociología, y un catedrático al que la gente amaba mucho, porque era un hombre que hablaba de valores profundos, pero un hombre no creyente. Pero comprometía a la gente con los valores, y hablaba de Nietzsche, y hablaba de filósofos, y el hombre con un cáncer en la garganta que lo obligaba a hablar con un aparato para que pudiéramos entenderle. En ese momento ya de estado de su vida, casi con lágrimas decía, ¿dónde estás, maestro? ¿Dónde estás ahora que te necesito? ¿Dónde estás en mi vida? Porque Dios tiene respuestas en la vida y en la muerte. Dios tiene respuesta para el ser humano en la salud y en la enfermedad. Dios da sentido a todas las cosas que nos ocurren. Hay muchas personas muy comprometidas con la vida, muy comprometidas con el ser humano, pero su compromiso y sus fuerzas llegan hasta donde la salud y la inteligencia les llega. Nosotros confesamos a Cristo, a pesar de vivir en una enfermedad, a pesar de caer en una dependencia, a pesar de vivir en debilidad, proclamamos el poder en Cristo nuestro Señor, porque en Él está la vida, y en Él está nuestro presente, en Él está nuestro futuro. El poder de Dios sobre cualquier ser humano, la soberanía de Dios en cualquier momento de la historia humana. Fijaros que vivimos un momento de la historia muy peculiar, muy particular. Coinciden los analistas, los geopolíticos, los antropólogos, coinciden los sociólogos, en que vivimos una época de la historia en que los procesos están agilizando rápidamente, cambiando. Vivimos en un mundo de profundos cambios rápidamente. El concepto de vida, cuando en el mundo, hoy he estado mirando los datos, ya somos más de 8.000 millones en el mundo de seres humanos.
Ya pasamos de los 7.500 a los 8.000, en apenas 2 años. Sin embargo, fijaros, en todos los países se están removiendo las constituciones para que el derecho a la vida no sea un derecho, sino para que las mujeres aborten, para que la vida se extinga. No se cuida de la vida, se facilita para que se extinga la vida. Y además, hipócritamente, con eso que se llama derecho reproductivo. ¿Y la familia? Os he hablado de la familia de Dios. Sabéis que el concepto de familia ahora se está desvirtuando. Ahora hay más de 70 modelos de familia. Ya no es un hombre, una mujer y unos hijos. El mundo está cambiando mucho. De tal forma que el concepto judeocristiano está siendo, nos dicen, vosotros estáis fuera del mundo, fuera de la realidad. Sin embargo, nosotros, como diría Pablo, y dice, vamos a afirmar que la única familia que existe es la que Dios ha constituido. Independientemente porque el mundo vuelva loco a nuestro alrededor, nosotros no nos vamos a volver locos. Vamos a confesar a Cristo y las verdades que en Cristo nos han ido enseñando a través de la historia. Su presencia, dice aquí, está en el más recóndito lugar de la tierra. Dice, siempre por donde quiera que vayas. Muchos de vosotros estáis alejados de vuestros países de origen. Estáis en un país extraño, aunque España sigue siendo todavía un país acogedor. Y quizás este no sea el último país donde uno recabe y tenga uno que moverse. Nuestros hijos hoy, en la educación que reciben, es difícil que se queden incluso en España. El hijo que estudia en la universidad para prosperar se encuentra con que tienen que viajar fuera de España para poder conseguir trabajos a la altura de lo que ha estudiado. ¿Significa que cuando nos vamos nos alejamos de la protección de Dios? No. Quizás no tengas el amparo de tu casa familiar aquí en la tierra, pero siempre viajáis y viajamos con Dios. Él nos seguirá hasta donde quiera que vayas. Amén. 2023 va a ser un año especial. Va a ser un año especial porque los hijos de Dios vamos a ser fieles al Señor. Porque tú y yo vamos a buscar su voluntad. Porque tú y yo vamos a confesar que el Señor es nuestro Salvador. Y que Cristo vive. Y Cristo es el Señor de su iglesia. Y que nada ni nadie nos va a separar de su amor. Y que no vivimos en la incertidumbre del futuro, sino en la certeza del presente con Cristo. Que Él nos bendice y que el 2023 sea un año muy hermoso, muy bonito para todos nosotros en la presencia del Señor. Que nos guarde.